Bueno, creo que ya estamos por aquí en vivo, y si no, que la gente nos lo demande. Por favor, sí. Pues buenas tardes, amigos de Nómadas Press, para los que se vayan conectando por ahí o los que ya estaban esperando precisamente esta charla con Claudia. Yo soy Manuel Noctis, director y reportero de este medio. Y me encuentro aquí con Claudia Portela, es la coordinadora del proyecto Salesiano en Tijuana. Claudia, pues primero que nada, muchísimas gracias por estar en este espacio virtual, pero muchas gracias por recibirnos en este espacio físico que tú coordinas, el Centro de Multiservicios Baja California Frontera Solidaria. Solidaria, No, exactamente. Muchas gracias por estar acá y recibirnos aquí, no, Claudia. gracias a ti por la invitación. Qué bonito que puedas venir acá a este lugar, el Centro de Multiservicios, que creo que es un gran logro de Tijuana, de Baja California, donde se demuestra que organismos de la sociedad civil, gobierno y otros organismos internacionales trabajamos de la mano en favor de las personas. Y Claudia, pues con esta introducción, pues vamos a llegar a platicar ahorita en algún momento más adelantito precisamente de todo lo que ustedes aquí trabajan, que precisamente lo concentran ya, pero vamos paso a paso un poquito para las personas que nos estén viendo, que no estén muy familiarizados, de eso se trata precisamente Claro. estas charlas. Una de las cosas que siempre hemos platicado, trabajado y también desde las organizaciones, instituciones, gobiernos, todos, es la atención a los migrantes. Sí. Y hemos hablado, la ocasión pasada hablamos del derecho a la educación y demás, Sí. hemos hablado sobre la salud, pero aquí estamos hablando de la atención integral, o sea, como un todo, unas necesidades que tienen las personas migrantes que llegan, bueno, llegan intentando cruzar a Estados Unidos, ahorita tú nos vas a platicar ahora a dónde llegan, sí, pero también las personas deportadas, ¿no? En sí la atención que requieren, la atención que se merecen. Podemos platicar un poquito, empezando por ahí, Claudia, la Claro, importancia sí, de esto, ¿no? Sí, yo creo que siempre lo hemos mencionado que es importante que la persona migrante cuando llega a un espacio pueda recibir eso, una atención integral. Quizás viene por información, quizás viene por un trámite migratorio, pero al final hay que atenderlo en toda su persona, en la parte emocional, en la parte de salud, en sus necesidades, en sus dudas, en sus temores también. De alguna forma se ha ido consolidando el centro de multiservicios como un espacio también de inclusión. Si bien el centro de multiservicios es para la atención de las personas solicitantes de refugio y refugiadas, no lo dejamos ahí, sino desplazados internos aquí se acercan. La propia comunidad de acogida se puede acercar cuando tiene alguna dificultad y obviamente recibimos a las personas que también pueden ser deportadas. ¿Por qué? Porque combinamos 25 organizaciones más que pueden brindar otro tipo de atenciones. Aquí tenemos a un costadito justamente a la Dirección de Atención, Dirección Municipal de Atención al Migrante, donde recibe a todos, no solamente a un extranjero, a alguien que llega y no tiene un albergue, y aquí se lo puede también canalizar. Hace un ratito teníamos a la jurisdicción sanitaria con los doctores, con los dentistas, entonces a Save the Children trabajando con los niños. La idea es esa, que una persona cuando se acerca al centro de multiservicios reciba toda la atención que podamos, también de educativa, para que ellos puedan acceder a sus derechos. Exacto, y bueno, yo no mencioné refugiados, que muy importante, que precisamente, Claudia, bien que lo mencionas, la atención, o sea, hablamos de atención en general, hablamos de atención integral, sí, pero tú misma lo mencionas, de refugiados, desplazados, deportados, personas que solamente están en tránsito por cualquier situación. Cada uno tiene sus características particulares y cada uno requiere atenciones particulares, ¿no? Pues nos puedes platicar un poquito precisamente cuál es la diferencia, o más bien cuáles son las características de cada uno y por qué es tan necesario la atención, porque no es lo mismo yo que decidí salir de casa buscando aquí a lo mejor una oportunidad con privilegios y demás, a alguien que es un refugiado, ¿no? Alguien que es un desplazado. Sí, primeramente entender que una persona refugiada es una persona que tuvo que atravesar una frontera, tuvo que salir de su país y atravesar una frontera generalmente en condiciones adversas, muchas veces peligrando su vida porque en su lugar de origen ya no era un lugar seguro para él o para ella o para su familia, ¿no? Extorsión, muerte de familiares, cobro de piso, privación de libertad.
Eso son parte de las características. Llegan a la frontera de Tijuana y quizás es cierto, tú lo mencionabas hace un rato, la intención es pasar a Estados Unidos, pero ve que que no es tan viable y empieza a pensar cómo quedarse en México, cómo quedarse en Tijuana, se acerca a la Comar justamente para realizar un trámite de solicitud de refugio para ver si puede acceder al mismo, ¿no? Si es tiene las características para que le den la condición de refugiado. Esa es una forma. Esa persona puede venir con miedo, puede venir con un montón de incertidumbre. Generalmente vienen sin documentación porque la perdió en el camino, tuvo que salir corriendo. Si sale huyendo de su lugar de origen, muchas veces agarran lo que tienen y su familia, si es que viene con su familia, y así se van. Entonces, llegando aquí, empieza todo empezar de nuevo, como ponemos por ahí, en la parte de documentación, en la parte de la inculturación, porque es un choque de culturas. Muchas veces, al ser de otros países, podemos tener la barrera del idioma, cultural, religioso, y también nos encontramos a la xenofobia, la discriminación que puede haber en todas sociedades hay. Esa es una característica del refugiado. Tú nombrabas otro, el desplazado interno. ¿Qué diferencia hay entre un desplazado y un refugiado? Que no cruzó una frontera, pero cuidado, sí cruzaron estados. Y hay un montón de desplazamiento interno en nuestra ciudad de Tijuana, de estados como Guerrero, como Michoacán, como Oaxaca, por nombrar algunos, que vienen huyendo también porque ya esos lugares, esos municipios, no dan las garantías de seguridad para estas personas. Hay mucho cobro de piso, hay mucho secuestro, mucha invitación a que los jóvenes entren al crimen organizado y entonces sus familias salen huyendo para que sus hijos no sean arrebatados por el crimen. Y hay otra realidad, que son los deportados, ¿no? Claro. O los repatriados, como se le quiera llamar, que es una persona que es expulsada, esa es la palabra, es expulsada de Estados Unidos, personas que quizás llevaban 20, 40 años, sobre todo los que estamos viendo ahora, y que de un día a otro se quedó sin su casa, se quedó sin su familia, no le pudo decir a su esposa o a sus hijos hasta luego, y es traído aquí a la ciudad de Tijuana, muchas veces no son de Tijuana, y ahí hay que trabajar con ellos en una reconstrucción interior, ¿no? Y en un duelo también, porque obviamente su estado emocional, de la forma que es tratado, viene dañado también, sí, claro. Y hay que trabajarlo. Y qué bueno que mencionas esta parte porque justo lo tenía en algún momento de la plática, Claudia, porque bueno, cuento yo un poquito de mi experiencia porque yo también tiene que ver Michoacán, yo soy originario de Michoacán y fui desplazado de muchas maneras, sí. pero bueno, en el sentido desde no encontrar trabajo, etcétera, sí. Etcétera. Pero lo que quiero llegar es que en un momento de ese proceso me di cuenta de que estaba en una situación muy vulnerable, demasiado vulnerable, que ya no era normal estar extrañando y que ya no era normal no sentirme parte de la ciudad. Y yo, como mencionaba, con estos privilegios y demás, aún con poder llamar a casa o poder tener visitas y demás, en un momento me encontré con que a eso se le llamaba duelo migratorio. Sí. Yo que trabajo estos temas no tenía la noción, o sea, y lo quiero poner en esa sí. magnitud porque uno que tiene el acceso a la información, yo que trabajo el tema, no había tenido la oportunidad de saber qué era. Estoy hablando de hace 5 años, justo a la mitad que yo tenía de lo que ya llevo aquí en Tijuana. Y empiezo a involucrarme con esto y es donde entro como en una parte o que quiero que también tú no lo compartas desde la experiencia del trabajo y la atención de, pues yo que tengo ese acceso, esas facilidades de la información, o sea, pasé por esa situación, pensé y dije, ahora los demás me quise imaginar, poner en los zapatos y dije, no, o sea, es una cosa tremenda que a lo mejor las personas comunes y corrientes que no han pasado por esta situación, a lo mejor no magnificamos también esa parte, ¿no, Claudia? De la atención que requieren psicológica, mental y de arropamiento, pues, ¿no? Para hacerlos sentir parte de, porque mucho es ya no solo el extrañar, sino sentirse parte de la comunidad. Sí, como tú mencionas, es parte de ese duelo migratorio y es muy importante acompañar a las personas. Alguien que salió, como tú mencionas, no encontraba trabajo o me pasaron situaciones que me vi obligado a buscar nuevos horizontes, hacen que, bueno, tú quizás al principio dices, bueno, llegué aquí, pero luego es cierto, vas hasta el aroma de una comida te va a hacer recordar lugares. Entonces,
no es tan fácil, no es tan fácil. Por eso para nosotros es tan importante acompañar al migrante, acompañar al refugiado, acompañar al deportado en estos duelos, ¿no? En estos momentos que va a tener enojo, va a tener tristeza, va a tener llanto, no va a saber qué quiere hacer. Y es normal, es normal. Y también a veces lo tenemos que tener claro que quizás, aunque creo que Tijuana es una ciudad muy solidaria, hay un estigma hacia el migrante, hay un estigma hacia a la persona extranjera, hay un estigma hacia el deportado, ¿no? Es decir, muchas veces decimos, ¿para qué vino hasta aquí? Se hubiese quedado hasta ahí. Nos ha tocado escuchar, No, o con los deportados, sí, acá no va a ganar dólares. ¿Quién lo mandó cruzar? ¿No? Que se regrese sobre todo con las personas del Triángulo Norte, que creemos que todos son miembros de pandilla, ¿no? Estoy hablando de Guatemala, de Honduras y Salvador, y tú lo sabes, ese estigma que hay, son todos delincuentes. Y no es verdad. Hay mucha persona honrada que viene, la palabra, huyendo, ¿sí? Que lo que se vio obligada, y también la falta de trabajo en los lugares de origen, que nos pasa también en nuestros lugares, ¿sí? Hace que la persona se mueva. Y no siempre tenemos a alguien que nos respalde económicamente. claro. Y tú vienes aquí, te cuesta encontrar trabajo, porque muchas veces las empresas también buscan personas que sean locatarias de Tijuana, que tengan los trámites regulares, incluso, a ver, que nuestro INE sea de aquí. Cuando vamos a regularizar nuestro INE porque no somos de aquí o son deportados, quieren un testigo que garantice Sí. que tú tienes tiempo viviendo en la ciudad. Los avales, todo esto para encontrar casa. Exacto. Entonces, imagínense nosotros que trabajamos con gente que realmente cuando la persona llega a Tijuana, por lo menos lo que hemos vivido, no tiene un buen pasar económico. Es empezar de nuevo. ¿Cómo nos sentimos? Y ahí es donde nosotros tratamos de entrar en esta atención integral, en tratar la salud emocional, desde los primeros auxilios psicológicos que pueden ser el contenerlo emocionalmente cuando también hubo pérdidas, claro. O estando aquí que muere alguien de tu familia. Es decir, tristemente nos ha pasado el acompañar en ese momento y saber que no se pudo despedir ni de su mamá, ni de su esposa, ni de su hermano, incluso muchas veces hasta de su mascota. Nos ha pasado con personas deportadas que dicen, ni me pude traer a mi perrito, ¿qué va a pasar con él? Claro. Entonces, esos son dolores, son duelos, son heridas que no son de estas que sangran hacia afuera, sangramos hacia adentro. Y tenemos que trabajar con esa persona para que entienda la situación que está viviendo, que haya una aceptación y a partir de esa aceptación que cuesta, que no es de un día para otro, empezar a construirse nuevamente. Claro, y mencionas varios aspectos muy importantes, sobre todo esta parte de las heridas hacia adentro y que son las más difíciles a veces, no de más bien son las más complicadas a veces de sanar porque requiere de un proceso a veces muy largo, también depende mucho de la resiliencia de las personas, sí. Pero también vemos que, por ejemplo, muchas personas migrantes se acostumbran a vivir con eso, es una forma de sobrellevar, pero no están 100% estables en la parte como debería ser una persona. Que digo, yo sé que no solamente dentro de la parte migratoria se sufren estas situaciones personales, emocionales y demás, pero estamos hablando en particular en este sentido, no del arropo, del estar, sentirse parte de, tú mencionabas también esta parte de los estigmas que sí existen y que aunque sea mínimo, se sienten, o sea, repercuten, porque a mí me ha tocado casos en el transporte público donde de repente alguien pide la parada o habla y se nota que es alguien de Centroamérica y le dicen cosas. Sí. Y contrario, vemos que, por ejemplo, hay otro tipo de estigma con la comunidad haitiana de que son ejemplo y todo esto, que es muy bien que lo mencionan también de esa manera, pero siempre lo hacen, los que lo hacen con ese afán discriminatorio y xenófobo, ¿no? De precisamente marcar a unos, exaltar a otros y etcétera, cuando no es de unos u otros, ¿no? Sino es de todos. Exactamente, mira, yo siempre digo, hay de todo, ¿no? Y lo que tú mencionas es cierto, a mí me tocó justamente la llegada de los haitianos en el 2016, Desayunador Salesiano fue el primer lugar donde ellos llegan. Sí, ahí estaban todos donde afuera. Estaban todos afuera dormidos. Fuimos el primer lugar que abre las puertas, sí. Pero también me tocó el éxodo centroamericano en el 2018, totalmente diferente. Nunca en Tijuana yo había vivido una manifestación de pocos en contra de las personas migrantes. Sí.
Me acuerdo de estados perfectamente que no permitían que se bajaran ni al baño. Llegaban al desayunador los camiones porque nos venían avisando, ya están en la garita de Tecate, ya están aquí, Cierto. van llegando. Y un baño decían, un cepillo de dientes porque querían lavarse los dientes. Algunos decían, ¿nos vamos a poder bañar? Yo creo que de alguna forma la solidaridad que se vivió con los haitianos no se vivió con ellos. Entonces, aquí hay algo muy importante. Si yo no me siento bien recibido, obviamente que mi reacción va a ser de distancia, no sé, de recelo, a la defensiva, no me salía la palabra, gracias, a la defensiva, como también pasó. No querían ir a los albergues, ¿no? Porque se habían sentido rechazados, Claro. ¿no? Nosotros que después hicimos inserción tanto en la Benito Juárez como en Barretal, fue aprender, por ejemplo, que no era que no les gustaran los frijoles, les gustaban de otra manera, Sí. que les gustaba el arroz blanco con queso, por ejemplo, me acuerdo, ¿no? Y lo mismo nos pasó con los haitianos, les encanta el pollo frito. Exactamente. Y con más frijol negro, el pinto, que otros. Entonces, es la capacidad que tenemos también los seres humanos y como sociedad de abrirnos a otros, ¿no? Y a veces nos cuesta. Exactamente. Yo lo digo siempre en broma, Claudia, pero yo que soy de Michoacán tenemos una comida típica que son las corundas. Y aquí no hay restaurantes, no los venden en cualquier lado, entonces a veces es irritable no poder comer las corundas. Yo sé lo que Pero es eso cuando, porque yo tampoco soy de aquí, sí, a veces tengo unas ganas enormes de exacto, comer pero algo cuando típico de mi alguien te país. ofrece eso aquí Sí. es wow, pues cambia la Sí. perspectiva, pero bueno, es cosas muy mínimas que sí hacen diferencia, Sí. pues Claudia, ¿no? Y que a final de cuentas, ahora sí pasando un poco o ir entrando a esta parte del centro, pues todas esas cositas que ustedes como Proyecto Salesiano, otras organizaciones, mismas instituciones, sector empresarial también, Sí. pues al final de cuentas todo esto que está disperso, más bien todas lo que requiere la atención para los migrantes, lo juntan aquí, en el centro precisamente, Exacto. ¿no? Platícanos un poquito Es cómo lo que surge esto. tratamos. Mira, esto comenzó como un sueño y una charla entre amigos. Así Íbamos salen justo, las mejores cosas de así repente, sale. ¿no? Íbamos justo a migración a llevar muchachos en ese momento del desayunador a hacer trámites y los acompañábamos justamente para que salieran las cosas bien. Y nos encontramos en ese momento con quien era el titular de Comar, Efrén González Pola, que lo conocíamos de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, y dialogando vimos dónde estaba dentro de migración, y en ese diálogo de poder atender a las personas diferentes. Se dio la conversación también con el director del Proyecto Salesiano, y la verdad fue ofrecerles un espacio para atender a las personas y que no tuvieran miedo de acercarse a la Comar a solicitar el refugio. Se une a ACNUR y ahí empezamos a construir este sueño del centro de multiservicios. Nosotros decíamos, un lugar donde la persona venga y encuentre más respuestas que preguntas. Claro. Que no solamente sea la atención legal de iniciar un trámite, porque no todos tienen causales para refugio, pero muchos se quieren quedar en Tijuana. Y de ahí empezar a hacer estas alianzas, ese trabajo en red, como es con Canacintra, como es con el Sistema Nacional de Empleo. Enseguida se nos sumó en su momento RENAPO para otorgar el CURP. Desde que iniciaron aquí, siempre está la oficina justamente para poder emitir el CURP. Esas cosas que necesitaban. Se habló con jurisdicción sanitaria y también doctor Salgado, Charo Lozada, dijeron sí, nos sumamos, y así se fue haciendo, ¿no? Sumar buenas voluntades. Y luego dijimos, no lo vamos a cerrar solamente a nosotros, ¿con quién más podemos hacer alianzas? Y Mujer, Centro 32, Save the Children, World Vision, no sé, el Centro de Recursos para Trabajadores Migrantes, empezaron a levantar la mano y decir, yo me quiero sumar. ACNUR, que aquí está. ACNUR desde el principio, ¿no? Así, sí. Justamente, es decir, la unión de las buenas voluntades, claro, para que la persona aquí pueda encontrar muchas cosas. También la Comisión Estatal de Derechos Humanos, justamente por si tienen que acceder a la justicia, sepan cómo tienen que proceder, qué tienen que decir, o también, a veces creemos que no tenemos determinados derechos, porque no conocemos la Constitución mexicana. Entonces, que alguien nos informe, viene también la asesoría pública, las clínicas jurídicas de la Ibero, de UABC. Es decir, hay muchos aquí reunidos que quieren decir,
yo también quiero poner mi granito de arena. Y luego empezar a decir, no solamente los solicitantes de refugio, refugiados, que sea para todos. Entonces, bueno, vamos sumando más y decir, ¿quién más se sube a la barca? Genial, y ahí vamos sumando qué es lo que queremos. Entonces la persona llega aquí y muchas veces viene con el dolor de muelas. Bueno, te podemos atender. O te duele la pancita, a tu hijo también te pueden atender. Entonces, creo que la persona se va más tranquila y quizás, aunque no tenga que venir a hacer el trámite, sabe que aquí determinados días hay determinados servicios, hasta por ejemplo, la entrega de despensas. Claro. Y también ya no nos hemos quedado solo en eso, sino hemos iniciado desde, ya sé, la tercera sesión, si no me equivoco, los talleres de iniciación musical con la Secretaría de Cultura. Cierto. Donde ya tenemos aquí 2 canciones, sí. Un sueño posible y Primero la paz, y vamos por el siguiente taller a ver qué sale, ¿no? Y también ahora los torneos deportivos de fútbol, de voleibol, vamos también por encuentros culturales. ¿Por qué? Porque atender a la persona en forma integral es todo. También desde lo cultural, desde lo deportivo, porque son formas de que la persona, por un lado, por medio del deporte puede hacer una catarsis. Pero también en la parte cultural, la persona puede mostrar de dónde es. Y es una forma también de afianzarse de donde está hoy. Sí, claro, y precisamente qué bueno que fuiste comentando ya todos los alcances que tienen hasta ahora, Claudia, porque hace unos días estábamos acá ya en la entrega oficial, ¿no? De las instalaciones con autoridades y demás, y ahí nos platicabas, igual que nos platiques acá un poquito, pues cómo ha sido también, cómo ha sido ya la dinámica a partir de que tienen ya el centro formalizado, Claudia, las personas, cómo han respondido, también ellas que les platican, porque me imagino que en este proceso, en este tiempo que ya lleva el centro, ya no lo han de ver solamente como el lugar a donde puedo ir, sino donde puedo platicar, a lo mejor donde ya pueden hacer amigos, amistades, que esa es otra dinámica también que generan los espacios, ¿no? Ya no solamente el ser ajeno a venir a un servicio, sino pues allá encontrarse con algunas otras personas también, me imagino, ¿no? ¿Cómo es esa parte en esa dinámica? Mira, yo creo que es un lugar de hermandad. Cuando hemos hecho los conversatorios llamamos por el segundo de mujeres refugiadas, yo creo que, por ejemplo, ahí podemos ver la sintonía, la hermandad que se va realizando en los diferentes equipos, en los diferentes grupos de personas, porque es cierto, yo quizás soy de un país, pero aquí al solicitar refugio, pues somos todos bajo el mismo esquema o dinámica. Entonces muchas veces tenemos amigas cubanas, colombianas, venezolanas, que también nos encanta que vayan haciendo sus emprendimientos o que consigan ya un trabajo formal que les ha costado tanto volver a trabajar o volver a ejercer lo que estudiaron, porque ese es otro tema, ¿no? Claro. El tema de poder regularizar la parte educativa, ahí gran apoyo con el sistema educativo, con Yara Amparo, para poder que estas personas que ya han estudiado puedan también ir revalidando y puedan ejercer su profesión o puedan seguir estudiando. Yo creo que esas son cosas más bonitas. Entonces, realmente sí es cierto, vas creando lazos, ¿no? Personas, por ejemplo, que se acercan y dicen, están los talleres que también tenemos nosotros de capacitación, yo quiero aprender inglés. Ahora estamos todos haciendo todo un diagnóstico de las necesidades tanto para las comunidades de refugiados como para la comunidad de acogida. Y salen talleres de inglés, emprendimiento para la mujer que es cabeza de hogar, y dicen, yo me quiero sumar, y te cuentan también su historia. Entonces, obviamente eso crea lazos. Los seres humanos somos personas de relaciones humanas. Mentira que seamos islas. El que se cree una isla va por mal camino, ¿no? Sí. Por eso el ser humano es un ser sociable, social. Entonces creo que también el centro de multiservicios, en esta dinámica que te sientas en una mesa con alguien, aprendes a platicar con otros, y si lo encuentras en la calle ya no lo ves como un desconocido. Sabes que es una persona que está en condiciones similares a las tuyas, no iguales porque cada uno tiene un zapato diferente, pero con alguien que tú te puedes acercar y hablar. Y es muy bonito, que lo hemos comentado muchas veces con mis compañeras de Comar y de ACNUR, que ya se creen esos lazos humanos, ¿no? Sin nacionalidad. Exactamente. Y ahorita mencionabas una parte importante, Claudia, que es el ser social. Justo ayer leía leí ahí en un libro, en una entrevista a un psicólogo,
me estaba yendo por todo, pues estoy pensando muchas cosas que quiero platicar, pero leía, es que esto no lo tenía en el guión, leía este psicólogo que mencionaba precisamente que un niño desde de edad temprana hasta cierta edad, al menos necesita relacionarse con 27 personas distintas en distintos ámbitos, o sea, tener esa parte, porque si no eso los lleva a una situación de soledad social. Sí. Y es lo que viene mucho a perpetuar en edades adultas, en seres, lo que puede pasar en personas que a lo mejor se vinculan en lados negativos, ¿no? Vamos a decirlo de esa manera, que porque mucho se piensa a veces de que a fuerza tuvieron que sufrir violencia para ser violentos después. No, que no necesariamente es eso. Y lo comento y lo pregunto porque también están los niños precisamente en toda esta dinámica, que necesitan todo esto, ¿no? Y que también es otra forma de atenderlos también a ellos, ¿no? Y como mencionas, aquí hay varias organizaciones que atienden a los niños, ¿no? Para nosotros siempre ha sido, desde antes, el tema de la niñez es un tema muy, muy delicado y muy especial, que le tratamos de prestar mucha atención, primeramente porque generalmente en la decisión de emigrar, al niño no le consultan, al niño lo agarran de la mano y dicen, vamos. Pero también en ese trayecto del camino del migrante, muchas veces están muy preocupados, quien sea el tutor, la mamá, la tía, porque muchas veces quedan a cargo de otros por salvaguardar la vida, que porque el niño viva la infancia. Claro. Y como niños, pues sabemos que interactuar con otros nos enseña a tolerarnos, a seguir reglas, a compartir. Cuando muchas veces esas fases no se dan, podemos tener posteriormente en la edad de adolescencia, de edades que son de resolución de conflictos, no se resuelven los conflictos. Entonces, para nosotros es muy importante poder atender que haya espacios de juego, espacios de intercambio, espacios de aprendizaje, no solamente del formal, sino en relación con otros, para que estos niños vuelvan a vivir o a tratar de vivir esas etapas que no pudieron vivir. Y ya, si aunque sean un poquito más grandes, no importa, porque como seres humanos, nuestra vida es un constante aprendizaje y un constante reestructurarnos a las situaciones de vida que se nos van presentando, ¿no? El hombre tiene la capacidad de adaptación justamente incluso en las situaciones más adversas. Y los niños lo pueden vivir, pero sí tenemos que propiciar educativamente, emocionalmente, esos momentos para que ellos puedan desarrollarse y cubrir esas necesidades o esas faltantes que tuvieran. Y es que mencionábamos hace un momento, ¿no, Claudia? De que, bueno, de repente el no sentirse parte de una comunidad, que nos cuesta trabajo encontrar trabajo, hogar, etcétera. Bueno, como adultos buscas la manera, entiendes a lo mejor un poquito esa parte. No es como que los niños no lo entiendan, sí lo entienden, pero al no ser escuchados, al no visibilizar esas voces o al no preguntarles cómo están, pues que genera otro tipo de conflictos, ¿no? Que a lo mejor es más complicado que los vayan resolviendo conforme va pasando el tiempo, o es más fácil también que por otras circunstancias también puedan tener otro tipo de influencias por la misma situación en la que uno va pasando, ¿no? También en etapas de juventud, digo, todos pasamos por etapas y sabemos, o sea, sabemos que tenemos mucho abanico que abarcar, pero a lo mejor no nos hace falta ese encauzamiento que ustedes dan, que ustedes trabajan y demás. Y en ese aspecto también, Claudia, ¿qué es lo que manifiestan los niños con los que han trabajado aquí? ¿Qué les dicen? A lo mejor no les preguntaron a la hora de salir, pero ya que están acá ellos, me imagino que ya en las dinámicas algo comentan, ¿no? ¿Qué dicen ellos de sus vidas? Bueno, por ejemplo, ahí yo recuerdo el primer taller de iniciación musical, que hay una partecita incluso en creol, ¿no? Porque había un grupo de niños haitianos. Ellos contaron, por ejemplo, cuando salieron de sus lugares, o si no, por ejemplo, nos contaban lo que les gustaba de sus lugares de origen. Sí. Los niños comparten. Miren, yo creo que los adultos somos más, estamos más encuadrados en muchas cosas. El niño es más libre, ¿no? Si tú quieres, los niños dicen la verdad. Como dicen los borrachitos, los niños dicen la verdad. Y es cierto. Por eso a veces nos sacan de onda, más bien, ¿no? Porque es una visión cuadrada. Exactamente, entonces ya nos vamos estructurando, ya vamos tratando de cubrir el molde que la sociedad nos va pidiendo, pero un niño no. Entonces cuando el niño encuentra espacios seguros, donde puede interactuar con otros,
donde se puede expresar a través de la música, del juego, del dibujo, por ejemplo, empieza a plasmar. Nosotros trabajábamos mucho en los talleres el juego, el canto, el dibujo, los colores, y después era, ¿qué nos quieres contar? Y en ese ¿qué nos quieres contar? Nos contaban muchas veces cómo habían salido, nos contaban qué extrañaban, qué les gustaba de Tijuana, ¿no? ¿Qué dificultades habían encontrado? ¿Qué palabra fue la primera que aprendieron cuando llegaron aquí? ¿O cuánto les costó entender a otros? ¿Qué problemas tenían en la escuela también, no? Entonces, no sé, creo que ha sido muy enriquecedor en ese aspecto. Y creo que es el punto más bonito que también tiene el centro de multiservicios, ¿no? Que no se queda solo en la parte de las personas adultas, sino que trata de atender esas otras necesidades, sobre todo de los menores. Claro. No sé, entonces, han habido muchas ideas. Yo me acuerdo cuando contaban los que atravesaron selvas y el miedo que tenían a determinados animales, o también los que en ese camino vieron que alguien había fallecido, ¿no? Quizás un niño, un adulto, nos cuesta mucho asimilar la muerte de alguien. El niño quizás en el primer momento no entiende Eso es lo que la muerte, ¿no? ¿Qué significa esa ausencia? ¿Qué significó ese cuerpo que vio tirado en mitad de la selva en Colombia, ¿no? Porque ha pasado. Entonces, no sé, ellos te lo cuentan con una naturalidad que a ti capaz que te enchina la piel, pero ellos te lo cuentan muy natural. Claro, después tenemos que trabajar cómo lo van asimilando. Ajá, pero es que sigue estando presente. Sí, sí, sigue, está como dormidito. Y entonces a nosotros nos sirve trabajar eso para que ellos lo vayan asimilando. No significa olvidarlo, no significa ocultarlo, significa, es parte de mi experiencia de vida. Claro. Y que lo puedan asimilar e incorporar de la mejor manera sin que los dañe. Así es exactamente a lo que me refería, ¿no? De esa parte de que uno como adulto a lo mejor tiene ya una perspectiva de cómo... Mecanismo de defensa le llamo yo. Mecanismo de defensa, exactamente, pero los niños es esa otra parte, ¿no? De cómo lo van precisamente asimilando. Y, Claudia, pues podemos platicar muchísimas cosas, pero, platícanos también un poquito de cómo ha sido la dinámica actual con toda esta situación del señor Donald Trump y todo esto que está sucediendo, porque pues ha cambiado, también a nosotros nos ha cambiado la perspectiva de la cobertura de migración, ¿no? Porque las cosas se están dando de otra manera, pero también en la atención. ¿Qué panorama tienes tú con todo esto, Claudia, que es lo que se está viviendo? ¿Qué nos espera? Porque apenas estamos en el primer año y parece que ya van siglos. Sí, la verdad, ya queremos que se vaya, no te creas. Sí, bueno, sí. Sí. Bueno, la verdad, fue un baldazo de agua fría el 20 de enero con su llegada. Nosotros teníamos muchos muchachos, tanto extranjeros como mexicanos, con su cita lista. El 30 de enero, el 28 de enero, en febrero, en marzo, y quedó un momento a otro, quedó cancelado. Entonces, fue muy difícil el primer momento manejar como un estrés postraumático fue el asunto, ¿no? Y también decisiones que tomaban apresuradamente, que ponían también en peligro su vida, tratar de cruzar hacia el Aventón. Otros que decían, bueno, ¿qué voy a hacer aquí? No puedo regresar a mi país. Nosotros como centro de multiservicios lo que vimos fue una mayor cantidad de gente que se empezó a acercar aquí, ¿no? Y siguen llegando, quizás no tanto, pero sí siguen llegando. Hay un buen número de personas solicitantes de refugio que dijo, me quedo en Tijuana. Hay que darnos cuenta también, y es bueno, yo no tengo los datos porque yo no soy Ñacnú ni Comar, ¿verdad? Pero sí en las reuniones que tenemos, que siempre Tijuana ha sido un buen espacio, el estado de Baja California, de personas solicitantes de refugio. Obviamente se acrecentó mucho más y en el último año, 2024 y en lo que va del 2025, hay una mayor cantidad de personas que dicen, yo me quiero quedar en Tijuana. Entonces creo que las personas dijeron, bueno, Tijuana tiene las características para poderme quedar, es una realidad que hay empleo. Claro, tenemos el problema de la TVRH, ¿verdad? Pero bueno, ahí se siguen tratando de hacer todos los nexos posibles. Pero fue un escenario un poco lúgubre, por así decirlo, para las personas que teníamos en los albergues. Quizás para el centro de multiservicios sí se vio una mayor presencia de personas solicitantes de refugio, pero empezamos a nosotros a percibir los deportados. Esos deportados empezamos a ver gente de muchos años viviendo en Estados Unidos, de 40 años, de 20 años, que ya tenían su casa, que ya tenían su carro,
que tenían toda su familia allá. Y la verdad ha sido un poco muy triste, ¿no? Es muy triste ver que se vienen a México o regresan a México no porque quieren venir de visita, sino porque los enviaron y dejaron todo. Entonces, sí nos ha costado un poco trabajar con las personas en el sentido de, sobre todo por las edades, porque hay gente de 60 años que no puede empezar a trabajar o los puestos que va a conseguir son de guardia de seguridad, no, los convertían en centros sí, comerciales. sí, exactamente. ¿No? Entonces, y a veces tenían su pequeño negocio en el otro lado, ya no son el sustento en su familia, no tienen un nexo con su lugar de origen. Entonces, sí ha sido un poco difícil, pero no podemos negar que quizás ahora con menor, obviamente, afluencia, poco a poco siguen llegando gente. No muchas, es cierto, no como nos llegaban de albergue lleno, pero sí 2, 3 que se siguen desplazando. También, ¿qué pasaba con esos mexicanos desplazados? Sí. Que no pueden llegar a su lugar de origen, regresar a su lugar de origen porque estaban amenazados, claro. O porque le mataron a un hermano, o porque le entregaron la cabeza, como nos pasó del hijo en una, ¿cómo se llama? Donde guardamos hielera, ¿no? Okay. Entonces, hielera. ¿Dónde me voy a ir ahora? Nos decían. Entonces, sí ha sido muy especial también. ¿Dónde voy a trabajar? Porque aunque son mexicanos, decimos, puede trabajar en cualquier lado. Quien persigue a alguien, quien está atrás de alguien porque quiere seguirle perturbando la vida, lo persigue y trata de buscarlo con los empleos formales. Entonces, la gente ha sido un panorama un poco desgarrador, desolador en muchas veces. Tenemos, por ejemplo, nosotros personas de Camerún, de Etiopía, que tienen guerra civil en su país y van a tratar de quedarse en México, pero su familia, por ejemplo, está en Estados Unidos. Entonces, no sé, es muy difícil emocionalmente, también legalmente, yo les decía así en el tema de la TVRH, porque hay un solicitante de refugio hasta que no obtiene su condición de refugiado, que no es en un día, porque sabemos que es un proceso y un proceso que puede tardar 6 meses o 8 meses, dependiendo. No puede conseguir un empleo formal porque no tiene la tarjeta de visitantes por razones humanitarias. Tiene un oficio que el SAT no lo reconoce, por tanto va al empleo informal. Claro. Entonces, y aquí que se habla mucho de eso, ¿no? Del empleo informal. Y sobre todo, el empleo informal no tienen acceso a sus derechos laborales. Claro. Pero también, cuando hablamos de empleo informal, es decir, el empleo informal te puede ofrecer determinadas cosas que no son dignas para ti, ¿no? Porque el crimen organizado también puede ofrecerte cosas, o la venta de drogas. Entonces, no sé, yo creo que son temas que tendríamos que poner, y creo que se ponen, ¿no? En el Consejo Consultivo, en determinados espacios, en la mesa, porque sí nos preocupa al final esta dignidad del ser humano y cómo se la podemos garantizar también desde la Constitución mexicana a todo extranjero presente en el territorio. Claro, y qué bueno que lo mencionas, Claudia, porque sí, no quería que nos despidiéramos de esta charla sin hablar precisamente de esta situación de los desplazados internos y toda esta situación, porque de repente sí nos quedamos con el hecho de las políticas migratorias en Estados Unidos con Trump y ya no poder, pero no saben que esta situación, estas decisiones arbitrarias, pues le cerraron el paso, el único canal que tenían a los desplazados mexicanos para tener, al menos en su imaginario, pues también un espacio seguro, ¿no? Fuera o alejado de quienes los persiguen, de quienes los amenazan. Y con esas políticas no se acabaron esas amenazas, esa violencia, esa situación que se sigue generando. Y esto también lo menciono como llamada de atención a los gobiernos, no solamente federal, sino los locales, ¿no? Y por ejemplo, obviamente, Michoacán, que es de donde yo vengo, donde conozco, donde hay autoridades que ahorita están tratando de trabajar una parte de la migración con un video chistoso que sacaron de la Secretaría de Cultura y que yo me quedé así de, oye, ¿cómo estás tratando de hacer una convocatoria de atención a la migración con un video chistoso cuando de aquí, de tu estado, es de donde más desplazados salen por violencia? O sea, es inconcebible. Sí. Personal de la Secretaría de Cultura de Michoacán, por favor, sean más serios con esos temas. No, y obviamente lo que tú mencionas es muy importante, ¿no? Porque muchas veces los estados quieren que las personas regresen. Exacto. Pero tienen que garantizar
la seguridad de las Exactamente. personas. Y mientras tú mencionas algo también muy importante, los gobiernos locales tienen que buscar la forma de poner fin, si se quiere, a la delincuencia, al crimen organizado, a los cárteles, porque eso está haciendo que las personas abandonen sus lugares de origen, porque Exactamente. son tristemente expropiados de sus casas. Si tienes un negocio, el cobro de piso. Yo sé que en determinado municipio hasta los pintaban a las casitas de determinado color para ver quién te iba a venir a cobrar. Sí. Entonces, hay muchas situaciones dentro de México que tienen que ser atendidas, ¿sí? Porque al final del día también no podemos ser candil de la calle y oscuridad en casa. También creo que en el tema migratorio de los extranjeros, por más que hablemos de una mediación segura, organizada y regular, debemos garantizar que las personas que migran extranjeras se les dé su derecho a migrar. Porque al final nos estamos convirtiendo en Estados Unidos, pero con otra faceta. Pero con otra faceta, exactamente. Y es parte de la atención también, sí, ¿no? Aquí concentramos una parte que las organizaciones, que gracias a organizaciones, a instituciones como ustedes, se enfocan en ello, ¿no? Pero también están cubriendo una parte que dejan de hacer las autoridades, que es muy fuerte, que es muy grande y de mucha responsabilidad. Sí. Entonces, digo, es un tema que a mí también me llama, que no quería dejar de pasar en esta charla precisamente por eso, por la atención que ustedes brindan, la cercanía que tienen con esta comunidad, y también porque están sucediendo muchísimas cosas en todos lados y hay que ser un poquito más perspicaces en la manera en que se atienden, ¿no? Y cuáles son las necesidades que se deben de atender primero para que no sucedan este tipo de cosas, ¿no? Y bueno, pues ahí está. Y Claudia, pues para ir cerrando ahora sí ya esta charla, pues nada más platícanos los horarios de los servicios de atención, claro, cómo pueden llegar a este lugar. Es muy accesible con el transporte público, así que platícanos un poquito de esa parte para las personas que vean la entrevista o quien se entere y quiera compartir la información, pues sepa cómo llegar y cuándo. Claro que sí. Primero, estamos ubicados en la Colonia Castillo, tenemos un canal en WhatsApp, el Centro de Multiservicios, donde por ahí, si no me equivoco, también hay un video de cómo llegar, qué taxi tomar, son los blancos y azules que se toman, si no me equivoco, en la tercera. ¿La calle Cuarta? En la calle Cuarta y Constitución. Ay, gracias. Sí, ahí venía. Y los dejan acá en la puerta, en la puerta, sin ningún problema. Estamos de lunes, martes y miércoles, desde las 9 de la mañana, generalmente hasta las 12, 12 y media, dependiendo. Los jueves es un día más administrativo y los viernes nuevamente de 9 a 12. Cada uno de los días tenemos diferentes atenciones. Por ejemplo, los días miércoles puede estar la presencia del Centro de Recursos para Trabajadores Migrantes. Tenemos todo un calendario. Viene Centro 32, viene IMujer, Save the Children. Los martes viene World Vision, diferentes organizaciones para atender tanto a adultos como a menores. La jurisdicción sanitaria viene martes, miércoles y viernes. ProSalud y Proyecto Hope viene los lunes, también con psicólogos, médicos, dentistas. Entonces, hay diferentes servicios. El Sistema Nacional de Empleo atiende todos los días de 9 a 12. En la oficina del CURP también está aquí todos los días de 9 a 12. Entonces, se pueden acercar con nosotros o por medio del canal o por medio, si no me equivoco, de un teléfono que no me lo sé, pero sí por ahí está, en redes, para poder acercarse y ver los diferentes servicios que contamos para solicitantes de refugio, refugiados y población en general. Nosotros no excluimos a nadie. Muy bien. Claudia, pues muchísimas gracias nuevamente por recibirnos aquí. Aquí como donde ustedes están viendo, aquí es donde se ponen todos los servicios. Muchas gracias por recibirnos aquí Claudia, y por estar con nosotros en esta charla virtual. También muchísimas gracias a las personas que se conectaron, que estuvieron viendo esta entrevista, esta charla. También los invitamos a que estén pendientes pues ahí de nuestras redes sociales en nomadexpress.com y en redes sociales, aquí en Instagram, en Facebook. Y estén pendientes también de una próxima charla en esta sección de Hablemos Claro. Claudia, muchísimas gracias. Al contrario, a ti. Y vamos a dejar ahí esta charla en redes también colgada para quien guste consultarla después. Muchísimas gracias por la invitación y bueno, siempre son bien recibidos. Muchas gracias, Claudia. Y gracias, nos vemos hasta la próxima. Ahora sí, cortamos.